¿Cómo están? Eh, Estimados alumnos del diplomado sobre el derecho a la vivienda en los contextos de desastres naturales, en especial enfocados a los desastres ocurridos por los sismos del año pasado, en septiembre de 2017. Continuando con nuestra participación por parte de esta cuarta visitaduría general en el diplomado correspondiente, en los módulos que nos tocó eh, compartir con ustedes, o impartirles a ustedes más bien, hacemos esta participación en vía remota como quedamos en la última sesión para poder delimitar claramente los alcances del derecho a la vivienda adecuada y así estar en posibilidad de comprender cómo es que puede llevarse a cabo una violación de este derecho por parte del Estado, aun cuando éste está tratando de hacer frente a un contexto de emergencia y a través de las acciones correspondientes no logra satisfacer las necesidades de sus gobernados. Como comentábamos en la sesión remota pasada, es muy importante tener en cuenta los orígenes de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que comentamos en el módulo anterior, para saber cuáles son los alcances y funcionalidades de esta clase de derechos, en particular del derecho a la vivienda. ¿Por qué? Mm, Como comentamos la vez pasada, este derecho, como todos los demás, surge de aquella época o devienen y fue conceptuado en su vertiente más moderna a través de eh, esa división ideológica que se originó entre los dos bloques que conformaron la Guerra Fría. Y precisamente estos derechos económicos, sociales y culturales que se plasmaron en el pacto correspondiente, ya lo estudiamos, el PIDESC, se tendieron fundamentalmente a enfocarse a los derechos que parecía o que materializaban de una mejor forma, parecía que materializaban de una mejor forma los derechos de igualdad, a diferencia de los derechos de libertad o mal llamados o solo llamados para efectos didácticos, pero no para efectos prácticos de primera generación, o los derechos de libertad. Como vimos en el módulo pasado, los derechos civiles y políticos fueron fundamentalmente promovidos por los países del bloque capitalista, es decir, los países del bloque de Europa Occidental y Estados Unidos, y por el contrario, los derechos económicos, sociales y culturales fueron aquellos promovidos por el bloque socialista, conformado por la Unión Soviética y sus países satélites, teniendo, como ya dijimos, por un lado el valor de la libertad en el caso del bloque occidental y por otro lado el valor de la igualdad en el caso del bloque socialista. ¿Por qué? Simplemente porque cada uno de estos países, en función de sus modelos económicos y políticos, podía hacer una mejor delimitación y, por supuesto, acreditar de una mejor manera el cumplimiento de esta clase de derechos eh, en función precisamente de sus finalidades y teleología como Estado. Entonces, enfocándonos en el derecho a la vivienda en particular, como les comentaba también la vez pasada, el mismo se orientó o se conceptó originalmente por estos países del bloque socialista como un derecho prestacional. ¿A qué me refiero con esto? A que su materialización se conceptuó en un primer momento solo como la posibilidad o a través, perdón, de la construcción de vivienda o la facilitación de vivienda,
la facilitación de vivienda a través de su construcción con, con la finalidad o destinada a que pudieran habitarla los gobernados de estos estados, sin que entrara en juego evidentemente la propiedad privada de estos, ya que estamos hablando de países de corte socialista. Por tanto, en concreto, este derecho se conceptó como materializable a partir de la construcción de vivienda para casa habitación. Cuando este derecho empieza a analizarse, ya terminada la Guerra Fría, también por los países de corte capitalista, evidentemente el alcance y la dimensión que se le daba a estos no podía ser el mismo, precisamente por el elemento fundamental de la propiedad privada. Entonces, en un principio, si bien la concepción de este derecho era muy similar a la que se tenía originalmente por los países socialistas, sí era un elemento fundamental que estas viviendas que eran construidas directamente por el Estado, como sucedía en los bloques socialistas, o por empresas contratadas para ello por el Estado a través de concesiones y diversas figuras en el caso de los países capitalistas, o incluso por empresas privadas dentro del mercado inmobiliario ordinario, pero adquiridos a través de créditos blandos otorgados por el Estado, tendía principalmente a la adquisición de estas viviendas en propiedad. Sin embargo, a lo largo de el avance y del dinamismo del mercado inmobiliario, se apreció que gran parte de la población que se asienta en zonas urbanas no suele ser propietaria de sus inmuebles y fue necesario extender el alcance de este derecho y desvincularlo inicialmente o desvincularlo de lo que inicialmente se veía como prácticamente connatural a este derecho, que es precisamente la propiedad. Entonces empezó a estudiarse también la vertiente del alquiler de los inmuebles y cómo es que el Estado tendría que, en su caso, intervenir en el mercado inmobiliario del alquiler para garantizar una vivienda adecuada para sus gobernados. Entonces, este fue un parteaguas, fundamentalmente a partir de las observaciones generales, la observación general 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, de los años 90, es la que viene referida en su temario. Para tener un alcance mucho mayor. ¿Qué se hizo a través de la identificación de este primer problema? Bueno, ampliar el enfoque y el alcance que tendría que tener este derecho en función de la dinámica social. Entonces, primeramente, lo que debió de, o lo que se plantearon hacer en el comité fue establecer un concepto general de este derecho, lo que permitiría dar sus alcances correspondientes o apreciar sus alcances correspondientes. Para ello, determinaron primeramente utilizar la terminología adecuada para ello, o la terminología, pues sí, correcta para poder ver este derecho en su dimensión correcta. Y se adoptó el término de derecho a la vivienda adecuada. En inglés el término es bastante similar, se llama The Human Right for Adequate Housing. A diferencia, por ejemplo, de como lo tenemos conceptuado en la Constitución mexicana, como un derecho a una vivienda digna y decorosa. ¿Por qué es preferible en el ámbito internacional y desde una perspectiva de derechos humanos que atienda no solo a cuestiones constitucionales, sino también a cuestiones
convencionales, hablar de un derecho a la vivienda adecuada en vez de un derecho a la vivienda digna y decorosa? Bueno, fundamentalmente por una cuestión simple. El derecho a la vivienda adecuada atiende a situaciones fácticas, materiales y sobre todo medibles, por lo menos en gran parte de sus componentes o en la mayoría de estos. A diferencia de el conceptuar el derecho como una vivienda digna y decorosa, que atiende a cuestiones de naturaleza subjetiva y poco medible, como es un poco difícil determinar los alcances de la dignidad o el decoro, en especial cuando estos se refieren a cosas. Si es difícil determinar qué es la dignidad de la persona humana, que es precisamente la base o el sustento de los derechos fundamentales y de los derechos humanos en particular. Lo es aún más determinar esta clase eh, de conceptos aplicados a una vivienda. Por eso es importante conceptuarlo como housing. A diferencia, como lo podemos entender en español, housing hace perfecta relación o referencia a una casa, que es precisamente el alcance que se le pretende dar y como se define desde una perspectiva coloquial. El derecho humano a tener un techo bajo el cual habitar, sin hacer referencia alguna al título por el cual se tenga este derecho. Con esto evidentemente desvinculamos ya en forma total el derecho a la vivienda adecuada de la propiedad, como decíamos anteriormente, pudiendo establecer otros esquemas como el alquiler, pero también esquemas benéficos de los beneficiarios como esquemas de derechos reales, como el usufructo, por ejemplo, fondo, el FONAPO, eh, establece al tener como beneficiarios conforme a su objeto como organismo público descentralizado las personas en situación de pobreza patrimonial, es decir, tiene específicamente destinado eh, o tiene como específico destino un universo de personas ya en una situación de vulnerabilidad ex ante, eh, llega a aplicar esquemas de usufructo vitalicio cuando las personas pueden caer en mora o llegan a caer en mora y se ven en la incapacidad de pagar su crédito. A diferencia de otros organismos que otorgan crédito para la vivienda, como el Infonavit y el Fobiste, FONAPO en estos casos llega a hacer una condonación total del crédito otorgado sin que sea necesario acreditar una condición especial como de haber caído en una o haberse colocado en una hipótesis de invalidez de pensión por invalidez o de pensión por cesantía, por edad avanzada, como lo hacen los organismos de seguridad social mencionados. FONAPO no requiere que se le acredite eh, estar en estos supuestos, sino simplemente estar en incapacidad patrimonial para hacer frente a la obligación crediticia. Y lo que hace es hacer no una quita, como lo hacen los otros organismos, sino una terminación o condonación total del crédito a partir de las pensiones, eh, perdón, el pago de mensualidades que ya no hayan podido ser solventadas y establecer un usufructo vitalicio en favor del anteriormente acreditado y ahora usufructuario para conservando el FONAPO la nuda propiedad del inmueble, lo que garantiza que la persona beneficiada pueda continuar teniendo un techo hasta su muerte, sin que claramente lo pueda adquirir en propiedad, consolidándose la propiedad una vez falleciendo el beneficiario, y bueno, pues no pudiendo heredarlo a sus parientes en línea directa o a cualquier otra persona a la que pudiera hacerlo a través de testamento. Pero bueno, se garantiza
que el acreditado o el anteriormente acreditado de su familia puedan gozar de este derecho por el resto de la vida de este. Entonces, como ven, este es un ejemplo de cómo también el Estado mismo fue adoptando esquemas distintos al otorgamiento de créditos para la adquisición de propiedad, o cómo aplicaba o modificaba estos esquemas originalmente pensados para la adquisición de propiedad a través de otras cuestiones como esta clase de derecho real. También pues, existen esquemas, como ya les dije, de fomento al alquiler, de limitaciones a las pensiones rentísticas del alquiler o de la renta de inmuebles. Nosotros en nuestro sistema de derecho civil no solemos llamar alquiler a este contrato, sino le solemos llamar contrato de arrendamiento, ya que alquiler suele utilizarse más para bienes inmuebles, para bienes muebles, perdón. Sin embargo, es correcta la expresión a nivel general de alquiler. Eh, y se usa mucho en los sistemas de Common Law o en las traducciones de los sistemas del Common Law. Y bueno, estos son los esquemas que también han sido ya conceptuados para a este derecho. Entonces, digamos, esta primera punto de reflexión respecto a la desvinculación de este derecho respecto a la propiedad dio lugar a que el comité pudiera establecer un alcance mayor del derecho, un alcance correcto, a través de la división o de la clasificación de el contenido de este derecho por componentes. Entonces, los componentes es precisamente los que ustedes ven en su temario. Los componentes son la seguridad en la tenencia, y se llama tenencia precisamente porque, como dijimos antes, lo importante es contar con una vivienda, no importando el título con el cual se cuente. Por eso se protege, o existen programas para proteger tanto al propietario como al poseedor legítimo a través de arrendamiento, comodato, eh, o incluso al poseedor, en su caso, ilegítimo o de mala fe, cuando ya se han cumplido ciertas condiciones para que adquiera la posesión a título de dueño, es decir, la tradicional prescripción adquisitiva civil romana, pero con intervención del Estado para poder hacer viable esta adquisición, o tanto de buena como de mala fe, e incluso para regularizar cuestiones de predios en irregularidades circunstancias, e incluso invadidos cuando puede llegarse a algún convenio entre el propietario para hacer una venta de este inmueble ya ocupado o invadido por eh, personas necesitadas de vivienda, para que lo adquiera el Estado a través de sus institutos de vivienda u organismos correspondientes, y pueda a su vez otorgarlo, ya sea, bueno, adquirirlo en compraventa o incluso llegar a expropiarlo con la correspondiente indemnización, por supuesto, del propietario o titular registral, y posteriormente darlo con la única finalidad o la causa de utilidad pública de otorgarlo en beneficio de las personas que ya lo habitaban en un plazo determinado. O como les decía, una cuestión un poco más habitual, que pueda adquirirlo del propietario original, este instituto de vivienda, también en beneficio de los ocupantes originales que puedan ser capaces de asumir una obligación crediticia blanda o fácil de solventar. Entonces, bueno, la seguridad en la tenencia es el componente fundamental o la piedra de toque de este derecho, porque es precisamente la garantía o el componente que permite que este derecho se materialice y de forma continua, de forma tal que uno no pueda ser desposeído o ilegalmente despojado o lanzado legalmente de una vivienda, salvo que se hayan agotado todos los procedimientos correspondientes en la vía bueno, la vía primeramente de cobranza extrajudicial,
posteriormente de cobranza judicial, y que se garanticen todos los derechos y oportuna defensa, hasta que ya el lanzamiento sea la última medida que tenga que tomar el Estado para, bueno, respecto de los ocupantes de una vivienda. Es decir, el componente de seguridad en la tenencia es aquello que nos garantiza que podamos continuar habitando un domicilio, habitando una vivienda. Pero otro de los que ustedes pueden observar y que está relacionado con lo que les he venido diciendo es el componente de la asequibilidad. Y este también aplica para las cuestiones no solo de propiedad, sino también de alquiler o de cualquier otro título. Evidentemente en el comodato no, porque el comodato no, se da a título gratuito, pero sí todos aquellos títulos que se puedan, por los que se pueda ocupar una vivienda, que hacen que el Estado, hace necesario que el Estado tenga la intervención suficiente para que los alquileres no sean eh, únicamente destinados a, o únicamente regulados en cuanto a sus precios por el mercado inmobiliario, sino que el Estado pueda garantizar la vivienda social. Es aquí donde vemos, donde tendríamos que estudiar o ubicar el famoso fenómeno de la gentrificación, que, bueno, se le ha visto desde aspectos positivos o dimensiones positivas, cuando normalmente esté atendido a la recuperación del espacio urbano en zonas en las que el tejido social había sido eh, afectado, pero generalmente se logra a través del establecimiento de infraestructura de uso comunitario, como el famoso caso del Museo Guggenheim de Bilbao, en el que, bueno, en una zona que no era precisamente habitable y tenía altos índices de abandono, delincuencia y demás cuestiones propias de la afectación o consecuencia de la afectación del tejido social, a través de una obra de estas características y de todas las auxiliares, se logró que se diera una consolidación o una recuperación del espacio urbano para el uso de los habitantes cercanos a ella, y que pudiera darse incluso una rehabitabilidad del espacio. Por el otro lado, el aspecto negativo de la gentrificación es aquel que obedece o ha obedecido únicamente a las reglas del mercado inmobiliario, que tienden a la rehabilitación de ciertas zonas que por alguna razón fueron deshabitadas o cayeron en desgracia mercantil, por decirlo de alguna forma, y que posteriormente, por su ubicación o por sus facilidades de vías de comunicación, por su facilidad o conexión con servicios públicos y otra clase de beneficios, vías de comunicación, por supuesto, eh, al terminar algún fenómeno, ahorita les voy a dar un ejemplo de la Ciudad de México, comienzan a rehabilitarse y por tanto la gente empieza a querer, la gente de clase media, fundamentalmente de clase media alta e incluso alta, comienza a querer volver a ocupar esos inmuebles en zonas tradicionales, zonas cercanas a los centros, a los cuadros, a los primeros cuadros de las ciudades coloniales o de las ciudades antiguas, y empieza a querer volver a habitarlos, y el mercado inmobiliario empieza a elevar los precios, tanto de alquiler como de venta de inmuebles. Esta es la gentrificación en sentido negativo, contra la cual han establecido los estándares que se deben de eh, ejercitar acciones para garantizar en todas las zonas un mínimo de vivienda social, y que, bueno, estas programas, o que se establezcan programas para que estas zonas no sean solo reguladas a través del mercado. Un ejemplo de este fenómeno sucedió, por ejemplo, pues sucedió en la Ciudad de México a partir de los decretos, los famosos decretos de congelación de rentas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Casualmente, bueno, no casualmente, curiosamente más bien, eh, hasta donde recuerdo, fue a través de una figura más bien
de los estudios que llevó a cabo un jurista civilista tradicional. Recuerdo, al parecer fue Josserand, pero se los diré posteriormente con precisión. Determinar que ante ciertas situaciones de emergencia se determinan decretos de congelación de rentas. México, cuando se ve obligado a entrar a la conflagración mundial, la segunda, a través de, este acto de ataque de submarinos alemanes a nuestros barcos petroleros, Faja de Oro y Potrero del Llano. El presidente en ese entonces, Manuel Ávila Camacho, declara la guerra a las potencias del eje. Y con esto viene toda una serie de instrumentos legales de emergencia. Entre ellos, un decreto de congelación de rentas, que, como suelen suceder las cosas en este país y en esta cultura tan nuestra, de ser transitorios o de ser temporales, se convirtieron en permanentes. Este decreto de congelación de rentas partió en efecto desde 1944 y se fue para las zonas en ese momento céntricas, o en las zonas en las que fundamentalmente se concentraba la Ciudad de México, y se fue prolongando o convalidando a lo largo de los años, incluso convalidándose expresamente en las crisis económicas de los años 70 y 80, lo cual tuvo como consecuencia que las zonas tradicionales de la ciudad, como la colonia Roma, la colonia Condesa, la colonia Cuauhtémoc, la colonia San Rafael, todas aquellas, Santa María la Ribera y evidentemente la colonia Centro, todas aquellas cercanas a lo que en un momento fue el primer cuadro de la ciudad, decayeran en cuanto al mantenimiento de los edificios por parte de los dueños, quienes se veían impedidos para cobrar rentas más altas e incluso a veces impedidos para llevar a cabo procedimientos de desahucio en ese entonces, que era un procedimiento adicional al procedimiento original de arrendamiento para poder obtener las inmuebles cuando el arrendatario había caído en mora. Entonces, el problema era el siguiente: los dueños de los inmuebles habían sido despojados de facto de estos por sus arrendatarios, quienes o pagaban la renta con monedas o habían de plano dejado de pagar, ya sea porque habían caído ellos mismos en condiciones económicas desventajosas, o simplemente porque encontraron en estos decretos la facilidad de no pagar. Y entonces la consecuencia fue que los propietarios abandonaron el mantenimiento de sus inmuebles, o incluso abandonaron sus inmuebles, sin que los arrendatarios o en ese momento ya ocupantes a ocupantes de mala fe de los inmuebles pudieran tampoco absorber los gastos de un mantenimiento correcto y se diera el deterioro de estos inmuebles. Hasta que a partir de los años 90 y demás empezaron a progresivamente derogarse estos decretos de congelación, las rentas regresaron al mercado inmobiliario habitual, se establecieron reformas a los procedimientos de arrendamiento que ya los hacían bastante más ágiles y ya no veían al desahucio como un procedimiento adicional, y bueno, se empezó a dar el fenómeno contrario, que derivaría en la gentrificación de estas zonas, que se han vuelto, que si bien en un momento se conceptuaron o nacieron como la colonia Roma para clases acomodadas, con el paso del tiempo se fueron volviéndose zonas populares a través de esta vuelta o regreso a la oferta inmobiliaria. Volvieron a adquirir valor y por tanto volvieron a ser ocupadas o a ser del interés de personas con mayores posibilidades económicas, precisamente por sus cercanías con los centros financieros, económicos, políticos de la ciudad.
fundamentalmente todas estas franjas, para los que no conocen la ciudad o no están familiarizados con ellas, cercanas en los primeros cuadrantes del Paseo de la Reforma. Bueno, pues ese es un ejemplo de cómo la asequibilidad es también un componente muy importante para poder garantizar este derecho, porque si no se garantizan, por un lado, créditos blandos para poder adquirir vivienda en propiedad, pero por otro, instrumentos que permitan que el crédito pueda ser, que se puedan establecer alquileres con límites de precio que garanticen la vivienda social, eh, el Estado no estaría cumpliendo adecuadamente con su función de garantizar o de materializar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas. Eh, Esto nos lleva, por ejemplo, ahorita que mencioné los servicios públicos y por qué y las vías de comunicación y por qué se han vuelto nuevamente atractivos los inmuebles aledaños al Paseo de la Reforma, es precisamente por esto, por su ubicación, cuando solemos decir coloquialmente que un domicilio está muy bien ubicado, este, es precisamente por la facilidad que tienen sus habitantes para poder acceder a los servicios públicos de todo tipo. A los servicios públicos de agua, alumbrado público, eh, energía eléctrica, como otra clase de servicios públicos de movilidad, es decir, sistemas de trenes subterráneos, sistemas de taxis u otros sistemas de movilidad más modernos, como la Ecobici, por ejemplo, eh, hacen a estos inmuebles mucho más atractivos que otros que podrían encontrarse en las periferias o en zonas de donde es más difícil trasladarse a los centros de actividad económica. Entonces, otro de los elementos, de los componentes que ustedes van a ver es la disponibilidad de servicios públicos, disponibilidad de vías de comunicación y en general el componente de habitabilidad. La habitabilidad puede, ya sea que se vea como un componente distinto de la facilidad o cercanía de servicios públicos o como un componente aglutinador de otros subcomponentes, como los que les decía, acceso a estas servicios y eh, servicios públicos de todo tipo de consumo de movilidad, eh, hacen que, bueno, este componente tiene estos subcomponentes, pero originalmente también, estos digamos desde una perspectiva externa al domicilio, pues desde una perspectiva interna, implican que el propio inmueble pueda ser vivido o usado de forma correcta y benéfica y en las condiciones adecuadas de salud, de higiene de sus habitantes y que permitan el desarrollo de estos. Por eso es que cuando hablamos de los DESCAS, por ejemplo, como el derecho a la salud, que es un derecho, perdón, el derecho a la educación, que es un derecho potenciador de otros derechos fundamentales, incluso de libertad. Eh, es decir, que facilita el acceso a estos. El derecho a la vivienda es un derecho si bien no potenciador, es un derecho de accesibilidad y de materialización de otros derechos, ya que si se carece de una vivienda adecuada, es muy difícil que se puedan ejercer otros derechos como el derecho al trabajo, a contar con un empleo, el derecho a la salud, si se encuentra uno en condiciones higiénicas deficientes o si se encuentra muy lejos de servicios hospitalarios o si se encuentra en una situación ya de marginación, que es un estado, a diferencia de cuestiones como la pobreza, que es una cuestión de índole casi, bueno, no casi, pero de índole económico y social, la marginación suele ser una cuestión vinculada con características físicas, es decir, implica la incapacidad o falta de acceso a vías generales de comunicación físicas
o vías generales de comunicación eh, telemáticas, como tener de redes telegráficas, redes de internet, etcétera. Entonces, la habitabilidad pues, puede tener estos aspectos. El aspecto interno para el desarrollo adecuado de las personas que habitan una vivienda y que a través de esto se pueda materializar sus derechos, y los aspectos externos a través de los cuales también se permite materializar otros derechos. Por eso son tan importantes los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en función de lo que comentamos en el módulo correspondiente sobre la teoría del riesgo y cómo es que el Estado se ve obligado a tener que prestar las condiciones adecuadas para poder gozar de estos derechos que hacen posibles derechos mal llamados de primera generación. Porque, bueno, en concreto, si uno no tiene una vivienda adecuada, puede caer más fácilmente en una cuestión de salud y que puede complicarse, le hace más difícil acceder a su derecho a la salud y al final de cuentas puede llegar a colocarse en una vulnerabilidad mayor o incluso morir. Por eso, y eso es lo que nos va a conectar con la segunda parte de este tema, es que en los contextos de emergencia es tan importante atender a la garantía de estos derechos, particularmente el derecho a la vivienda, eh, con la misma importancia y el mismo empuje y el mismo énfasis que se tiene respecto de otros derechos civiles y políticos. Porque la disminución en la calidad de la vivienda puede implicar una disminución en otras dimensiones de la vida, que incluso lo pueden colocar en una situación de vulnerabilidad grave de la que antes no se padecía. Y esa es la razón por la que vamos a abordar en una segunda parte, desde una perspectiva más práctica, cómo ya no solo la materialización o la justiciabilidad de este derecho pueden o no influir en la calidad de vida, sino como una disminución del nivel de este o de la calidad de este en virtud de un desastre natural puede acarrear una disminución en toda la esfera de derechos total de un habitante de un estado. Pero bueno, hasta aquí la primera parte de la explicación y continuaremos con esta en la segunda cápsula. Muchas gracias.